Vamos a hablar de inmediato sobre un evento que se llama lectoescritura en foco, factores que influyen en el aprendizaje lector. Se va a realizar en tan solamente unos días y quiero saludar y darle las gracias por acompañarnos en el programa a Daniel Cubilla Bonetier. Espero haberlo pronunciado bien, Daniel. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué pasa en 2 días en la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, John, ¿cómo estás? Sí, lo Un has gusto. pronunciado razonablemente bien, mi Muy segundo bien. apellido. Sí, en 2 días, el miércoles por la mañana, presentamos, digamos que los resultados de todo un estudio que llevamos a cabo a lo largo del 2023, en el que estuvimos pues, estudiando el comportamiento en lectura de un grupo de 1.140 niños panameños de entre segundo y sexto grado para intentar entender mejor qué es lo que ayuda o impide que aprendan a leer correctamente. Yo sé que los resultados los van a presentar el miércoles, Daniel, pero te quiero preguntar desde ese informe público que ustedes van a dar a conocer y las investigaciones y las mediciones que han llevado, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos? ¿Por qué es importante desde esa experiencia, cuáles son los retos que tenemos como sociedad? Eh, ¿Por qué es importante entender estos factores que influyen en el rendimiento de la lectura de un niño a futuro, a largo plazo? ¿Qué desencadena? Bien, es un tema que nos viene preocupando desde hace tiempo ya en CIEDU, en el Centro de Investigación Educativa de Panamá, que lleva teniendo líneas de investigación desde hace 2 o 3 años sobre este tema, que es un tema, como le digo, preocupante porque los niños panameños vienen encontrándose repetidamente, perdón, en las pruebas internacionales de lectura y en las nacionales vienen reportándose niveles muy bajos de lectura. Y especialmente comparado con otros países del continente, pues Panamá repetidamente está siempre entre los últimos puestos de países vecinos, ¿no? Y esto pues nos preocupa y queríamos entender mejor qué era lo que estaba llevando a ese nivel lector, ¿no? Ya hemos hecho desde hace tiempo esa constatación, pero ahora necesitábamos pasar a otra etapa, que es ya entender por qué, ¿no? Y lo que averiguamos pues fue fundamentalmente que los niños panameños tardan más de lo esperado en automatizar la lectura, la decodificación, es decir, cómo convierto palabras escritas en palabras habladas. Ya no hablamos de algo tan avanzado como la comprensión de la lectura, sino que estamos hablando de cómo los niños decodifican, ¿no? De cómo transcriben la lectura. Y nos encontramos con que los niños panameños pues tienen una automatización tardía. Automatización es que esa lectura se dé sin esfuerzo, es decir, que se dé casi automáticamente y que el niño, al tener esa lectura más automatizada, pueda dedicar recursos mentales a la comprensión. Y tenemos en ese estudio pues, varios factores que nos explican un poco por qué estamos automatizando tarde esa decodificación. Y uno de los principales, por ejemplo, es que los niños panameños siguen dependiendo durante mucho tiempo, anormalmente tarde, de lo que llamamos la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una capacidad necesaria para aprender a leer y es una capacidad que consiste en la idea que tiene el niño de los componentes de su lenguaje hablado, ¿no? De cómo ese lenguaje que sale en una cadena continua se puede cortar en palabras, cómo esas palabras se pueden cortar en sílabas y cómo esas sílabas se pueden descomponer en sonidos, en fonemas del lenguaje y cómo el niño conoce y reconoce esos fonemas de su lenguaje y puede jugar con ellos, ¿no? Hablamos de una capacidad que es del lenguaje oral, del lenguaje hablado, es prelectora, es una capacidad que los niños adquieren antes de aprender a leer. Y nos encontramos con que los niños panameños tienen esa capacidad poco desarrollada cuando inician la lectura y dependen durante mucho tiempo de esa capacidad, incluso hasta cuarto grado, que eso es anormal, ¿no? En otros sistemas, en otros países, esa capacidad deja ya de influir hacia segundo grado, ¿no? O sea que este es uno de los hallazgos que nos permiten entender mejor, pero tenemos otros hallazgos también. Daniel, esto del término prelector que me llamó la atención, involucra que hay un trabajo que también, además de la responsabilidad de la escuela, que no se está haciendo en casa.
Sí, es un problema que tiene varios componentes, ¿no? En Panamá no tenemos una universalización de la educación inicial, es decir, no todos los niños pasan por la educación inicial porque no es obligatoria y porque no siempre hay disponibles en los barrios escuelas de educación inicial públicas y gratuitas, ¿no? Entonces, al no estar universalizada esta educación inicial, efectivamente en algunos niños que no acuden hasta primer grado a la escuela, pues estas capacidades deberían aprenderse en el hogar. Y es algo que tradicionalmente nuestras madres y nuestras abuelas han hecho sin darse cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, jugar al veo veo. El veo Claro. veo es un juego de conciencia fonológica, ¿no? Hay toda una serie de cosas que hacemos en la vida cotidiana cuando estimulamos a los niños, a nuestros hijos, que tienen que ver con la conciencia fonológica sin que nos demos cuenta. Todo lo que tiene que ver con rimas, todo lo que tiene que ver con ritmos en las canciones, todo eso influye en capacidades del lenguaje oral que al final nos conducen a la lectura, porque tiene que saber que la lectura en realidad no está programada en nuestro cerebro no está preparado para leer cuando nacemos, sí que está preparado para aprender a hablar y para aprender cosas sobre el lenguaje oral, para eso sí que está diseñado el cerebro, y entonces nosotros lo que hacemos es reciclar capacidades de nuestro lenguaje oral para convertirlas en capacidades lectoras cuando llega el primer grado. Mira qué interesante, Daniel. El evento se va a desarrollar en la mañana. ¿Quiénes pueden participar? Entiendo que desde las 8:30. Y yo sé que ustedes van a ampliar allá los detalles, pero poniéndome en el lugar de los oyentes, solamente te preguntaría antes que nos des los datos del evento e invites a la audiencia a participar, es eh, sobre todo, sobre todo en el sistema educativo oficial de nuestro país, después de la pandemia, en este aspecto de la comprensión lectora y todos los otros términos que hemos utilizado, nos quedamos, nos quedamos estancados, no hemos retomado el ritmo, si había un ritmo. Qué buena pregunta, porque precisamente nos hemos dedicado durante varios años a estudiar cómo era la evolución también, ¿no? De esas capacidades de decodificación, o sea, cómo los niños leían a lo largo de la pandemia. Contábamos ya con datos de antes de la pandemia, de 2019, de un estudio que llevamos a cabo sin que fuera el propósito tomar datos antes de la pandemia, porque nadie sabía que venía esa pandemia, pero teníamos datos levantados en 2019 y en 2021, también con otro estudio de CIEDU, hicimos un levantamiento para medir durante la pandemia cómo estaba afectando la pandemia a la lectura, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que durante la pandemia los niños de las escuelas oficiales, de las escuelas públicas, habían perdido velocidad lectora sensiblemente, mientras que los niños de las escuelas particulares no habían perdido velocidad lectora durante esa pandemia. Y ahora nos encontramos con otra medida que es la que acabamos de tomar, que es de 2023, que es post pandemia, donde queríamos saber también si habíamos recuperado. Es decir, si los niños habían de alguna manera vuelto a su nivel pre-pandemia. Y nos encontramos con que los niños de las escuelas oficiales han recuperado casi toda la velocidad perdida, no toda, pero casi toda. Es decir, ha habido una recuperación razonablemente buena, pero que los niños de las escuelas particulares han recuperado mucha más velocidad lectora cuando no habían perdido durante la pandemia, han aumentado mucho más su velocidad lectora Claro. y entonces el resultado es que lamentablemente la diferencia entre los niños de las escuelas públicas y los de las escuelas particulares se ha acrecentado con el resultado de la pandemia. Yo quiero destacar que el Centro de Investigación Educativa AIP, que impulsa este estudio de electroescritura en foco, además de Daniel Cubilla Bonetier, que es investigador del Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de UNIBE, investigador afiliado a CIEDU AIP. También ahí está Delfina de Alfonso, investigadora, y Nadia de León, directora interina e investigadora, que participaron como equipo. Exacto, exacto. Somos un equipo que tenemos ya una trayectoria juntos investigando siempre en temáticas relacionadas con la lectura y la escritura y incluso estamos ya en otros proyectos que dan continuidad a esta línea porque estamos ya pensando en intervenir, ya no tanto en lamentarnos de lo mal que va Claro. todo o cuáles son las causas de la mala lectura, sino que estamos ya en pleno estudio de intervención para intentar mejorar esa lectura. Entonces, este miércoles 24, desde las 8:30 de la mañana a las 12:30, en la Biblioteca Nacional. Así es, estaremos en la Biblioteca Nacional presentando estos resultados y otros porque tenemos mucha data, tenemos mucho que contar, ¿no? Porque también hemos estudiado cómo influían las condiciones socioeconómicas de las familias
en ese rendimiento de lectura. Es decir, tenemos toda una serie de cosas, creo, interesantes que contar y invitamos a las personas, a educadores, a psicólogos, a fonoaudiólogos, apasionados por la lectura, a que nos acompañen en este evento, que será también un debate, que será interactivo, en el que podrá opinar todo el mundo, ¿no?